El 11 de septiembre de 2001, el mundo entero se paró en seco. Pero la forma en que cada persona vivió ese momento dependió, y mucho, del medio que eligió para informarse. Y eso es justo lo que vamos a desgranar hoy aquí. Cómo la televisión y la prensa contaron dos historias muy diferentes de un mismo día. Porque una cosa es lo que vimos, y otra, muy distinta, es lo que llegamos a entender. Venga, para ponernos en situación, vamos a recordar la cronología de aquella mañana, que fue de auténtico vértigo. Todo arranca a las 8:45. Primer impacto, Torre Norte. Apenas 20 minutos después, ¡pum!, a las 9:05, la Torre Sur. De repente el caos salta a Washington. A las 9:37 atacan el Pentágono. Y finalmente, a las 10:03, el cuarto avión cae en Pensilvania. Una secuencia brutal en menos de 2 horas. Imagínate el reto para los medios de comunicación. Vale, ¿y cómo lo vamos a analizar? Pues mira, esta es nuestra hoja de ruta. Primero nos haremos esa gran pregunta. ¿Ver es lo mismo que entender? Luego nos meteremos de lleno con la tele y su impacto inmediato. Después pasaremos a la prensa y su tiempo para la reflexión. Veremos cómo se contaron las cosas a ambos lados del charco. Y sobre todo, por qué todo esto nos sigue afectando hoy. Pues venga, vamos al lío. Empezamos fuerte, con el gran dilema periodístico que esta tragedia puso sobre la mesa. Y la gran pregunta que flotaba en el aire en todas las redacciones, era esta. ¿De verdad basta con ver algo para comprenderlo del todo? La respuesta que cada medio dio a esta pregunta, marcó una diferencia abismal entre ellos. Hay una cita del experto Ignacio Ramonet que lo clava. Él decía que, casi sin darnos cuenta, se fue creando esa ilusión tan engañosa de que si lo vemos, ya lo entendemos. La tele nos puso las imágenes delante de los ojos, sí, pero ¿nos dio también las herramientas para procesar lo que estábamos viendo? A ver, al final todo se reduce a la diferencia clásica entre información e interpretación. Informar es el qué, la narración de los hechos, sin más, en el momento. Interpretar, en cambio, es el por qué. El análisis, el contexto, las consecuencias, es ir un paso más allá. Y claro, si hablamos del qué, del impacto en tiempo real, del directo, ahí solo hubo un rey absoluto: la televisión. Ojo a este dato porque es una pasada. Más del 80%, más de 8 de cada 10 estadounidenses se pegaron al televisor para seguir los acontecimientos. Fue sin duda el medio hegemónico, la ventana a través de la cual el mundo entero asistió al horror en directo. A ver, la experiencia de la tele tuvo puntos fuertes innegables. La velocidad era imbatible y la conexión emocional, brutal al ver las imágenes en vivo. Pero claro, también tuvo debilidades importantes. Como había pocas imágenes, las repetían una y otra vez, creando un bucle casi hipnótico que corría el riesgo de sacarlo todo de contexto. De hecho, podríamos decir que ahí nació el ciclo de noticias de 24 horas que conocemos hoy, ¿no? Ese que vive más de la imagen impactante que de la información nueva. Y es que no en todos los sitios se contó igual, ni mucho menos. Mientras las cadenas de Estados Unidos adoptaron un tono que los críticos llamaron hiperpatriótico, muy poco crítico y muy pegado a lo que decía el Pentágono, las televisiones en Europa se centraron mucho más en el drama humano. La diferencia era tan bestia que algunos llegaron a decir que parecía que estaba retransmitiendo dos sucesos distintos. Vale, dejamos la tele un momento. ¿Y la prensa escrita? ¿Qué pasaba con los periódicos? Pues su misión fue completamente diferente: intentar encontrar algo de sentido en mitad de todo ese caos. Claro, es que los periódicos jugaban con otras cartas. Tenían ventajas con las que la tele no podía ni soñar. Para empezar, tenían tiempo. Tiempo, un auténtico lujo para verificar datos y analizarlo todo en frío. También tenían espacio para artículos de fondo, para explicar los antecedentes, para poner infografías. Y muy importante, permitían que cada persona leyera a su propio ritmo. Por eso aquí está la clave de todo. La prensa no fue la competencia de la tele, sino su complemento perfecto. Mientras un medio te enseñaba lo que pasaba, el otro te lo explicaba. Y así fue como la prensa reafirmó su papel como el medio para la reflexión, un rol que ya se había ido forjando para poder competir precisamente con la inmediatez de la radio y la televisión. Y esta diferencia de roles se ve de una forma clarísima si echamos un ojo a las portadas de los periódicos del día siguiente, del 12 de septiembre. Mirad esto, por ejemplo. Es una pasada. El periódico francés Libération publicaron esta foto espectacular y nada más, sin título. La imagen era toda la noticia, una decisión editorial potentísima. Aquí se ve genial la diferencia de estilos. A un lado, un titular estadounidense: acto de guerra, ¡pum!, corto, duro, al mentón. Al otro lado, un europeo: la América golpeada, el mundo estupefacto. Es más largo, ¿verdad? Más explicativo. Son dos formas de titular que, en el fondo, reflejan dos formas distintas de entender la noticia. Claro,
Esto nos lleva a otro debate bastante complejo que surgió en Estados Unidos, el de la autocensura. El famoso presentador Dan Rather lo resumió con una frase que dio la vuelta al mundo: "No quiero dar noticias que puedan poner en peligro la vida de los soldados". El patriotismo, en muchos casos, pesó más que la misión de informar sin filtros. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. Vale, muy interesante todo, pero ¿por qué sigue siendo importante analizar esto hoy, en plena era digital? Pues la lección principal es esa idea de que los medios se complementan. La televisión nos dio el golpe en el estómago, el impacto visceral, nos mostró el qué estaba pasando. La prensa, en cambio, nos dio el análisis con calma, nos ayudó a entender el por qué. No eran rivales, eran piezas del mismo puzzle informativo. Como decía Micael de Moragas, al principio, las imágenes mandan, te atrapan, pero luego tienes que descubrir qué hay detrás de ellas. Y ese es un trabajo tan complejo que solo lo puede hacer un medio que tenga el tiempo y el espacio para la profundidad, como la prensa. Lo que nos deja una última pregunta para reflexionar. En la era en la que vivimos, con directos interminables en redes sociales y notificaciones al segundo, ¿cómo encontramos el tiempo y el espacio no solo para ver lo que pasa, sino para pararnos a entenderlo de verdad? Ahí queda eso.